empezar, buenos días para todas, bienvenidas esta mañana. En nombre de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades les doy la bienvenida. Eh, Les agradecemos su presencia en esta mañana y por supuesto una gran bienvenida para Carmen, un agradecimiento muy fuerte de parte nuestra. Creo que Carmen no necesita mucha presentación, pues yo voy a decir dos o tres cositas de ella, pero en general la conocemos ya. Carmen es una amiga cercana hace ya rato de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades. Nos ha visitado, hemos estado con ella. Carmen es biblista y teóloga. Está vinculada con la Universidad de Deusto, con el equipo de trabajo del Nuevo Testamento, y tiene en este sentido muchísimas publicaciones. Ha trabajado de una manera especial todo el papel de las mujeres en la formación del cristianismo primitivo. Y creo decirlo sin ninguna equivocación, sin ninguna vacilación, que es la mujer que en español sabe más de la figura de María de Magdala. A nosotros nos ha trabajado bastantes veces sobre ese tema. Eh, y hoy nos va a plantear un trabajo que tiene sobre retos teológicos, políticos y sociales sobre las mujeres. Así que Carmen, bienvenida. Ya tú conoces nuestra dinámica porque pues la ponente habla unos 45, 50 minutos y luego hacemos un diálogo. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Carmiña, muchas gracias a las demás y muchas gracias por estar aquí, por la invitación. Es un placer y no es meras palabras estar con ustedes, aunque tengo por delante un reto difícil porque, como decía Carmiña, un trabajo largo que voy a intentar resumir o dar, y quizá por eso no sea excesivamente sistemático, sino unos puntos que creo que son importantes, pero que, bueno, espero que puedan suscitar preguntas y el diálogo, ¿no? Es una cosa que está abierta. Mm, Creo que las mujeres, ¿no? Cuando ponía este título, retos políticos, sociales y teológicos de las mujeres, creo que está bastante unido. Y voy a, como decía, dar unas pinceladas de lo que yo, bueno, pues considero, ¿no? Creo que en el mundo y en la Iglesia la situación de las mujeres pues sigue siendo preocupante, en unos casos más que en otros, por supuesto. Pero en general como colectivo parece que se da un paso adelante y uno y medio hacia atrás. O sea, esto parece, bueno, pues en algunos momentos es desesperante, ¿no? Por ejemplo, varios que ustedes seguro que todas se acuerdan de algunos otros, ¿no? Pero es ya habitual hablar del tema de los talibán, que estuvieron oprimiendo a las mujeres, después tuvieron unos años en que esto paró con la intervención de Estados Unidos. Cuando se fue a Estados Unidos dijeron que no, pero han vuelto a las andadas, ¿no? Y ciertamente, bueno, pues las noticias que llegan no son realmente, no son realmente esperanzadoras, ¿no? En el país, pues podía leer hace tiempo ya lo que habían hecho. Ellos hablan de una ley de moralidad, pero la moralidad pues afecta sobre todo a las mujeres, ¿no? Pues decía que se cubran el rostro y el cuerpo para evitar causar tentación, que es un ritornello que aparece pues desde tiempos inmemoriales. Después, que no llevan ropa atractiva, que no revele la forma de su cuerpo, se prohíbe el uso de cosméticos y perfumes, que no vistan al estilo de las mujeres no musulmanas, incluso el sonido de su voz en público es prohibido. Claro,
Esto es realmente muy preocupante pero no parece, esto se olvida, ya se sabe, se dice una y otra vez, pero esas mujeres pues ahí están, ¿no? Digamos que la política internacional pues hace muy poco porque esta situación pues se solucione. Por otra parte, también, pues tenemos la brutal ola de violencia contra las mujeres refugiadas en la guerra del Sudán, que es también otro medio genocidio o entero que está olvidado, pero como, digamos, las mujeres, siempre el cuerpo de las mujeres ha sido como ese lugar de guerra entre los varones o de colonización de unos varones sobre otros. Bueno, esto digamos que son unos ejemplos que todas conocemos, pero este pasito hacia atrás, digamos, también son y se dan de formas menos crueles, menos burdas, ¿no? Pero igualmente represivas, nocivas y letales. Yo decía, quizá nunca se fueron, han vuelto o quizá nunca se fueron, ¿no? Porque, por ejemplo, con muchísima fuerza vuelve otra vez el tema de la sexualización y erotización del cuerpo de la mujer. Por lo menos aquí en la televisión, en los anuncios, es terrible el cómo se vuelve a utilizar, ¿no? A mí hay veces que me recuerda que parece que estoy, pues no sé, en mi adolescencia, que esto no se hablaba tanto y era considerado normal, entre comillas. Pero ahí está. Está de rabiosa actualidad el tema de las nuevas mujeres, que en realidad esas nuevas mujeres modernas, pero bueno, pues hacen lo que hacen para agradar los deseos del novio, o que hacen del ser mamá el objetivo de su vida. Y no digo que esté mal ser mamá, por Dios, pero el que eso sea el objetivo de la vida de una mujer, y son lo que sale en las revistas, y por eso es grave, porque son mujeres guapas, modernas, preparadas, que van creando opinión, que van creando tendencia, lo mismo que las llamadas influenciadoras, ¿eh? Que muchas veces son niñas que no han salido todavía del cascarón, que ganan una pasta gansa con los anuncios y que van creando bueno, pues esta visión, estos modelos de mujer. Lo mismo, bueno, en España había una copla que decía, la maté porque era mía, ¿no? Lo cual ya da una idea de qué es la mujer para el varón y para esa sociedad. Bueno, pues en las canciones de ahora, con otros ritmos, pero también hay canciones realmente que ponen los pelos de punta si se escuchan. Pero se escuchan, se repiten, tienen ritmos muy pegadizos y esto va calando, va calando, va calando y volvemos a esos esquemas de lo que es una mujer, de lo que debe ser una mujer. ¿Por qué esto? ¿Esto es simplemente porque sí o hay un plan o hay una intención que está dirigida? Bueno, yo hace tiempo ya que vengo diciendo que los think tank ultraconservadores tienen mucho que ver en esto, como en otras cosas, como la vuelta de ciertas ideas políticas, pero es que en su visión de lo que debe ser la sociedad, de su visión política, está incluida la visión de lo que debe ser una mujer, de cuál es el lugar de la mujer en la familia y en la sociedad. Voy a leer
un parrafito de una entrevista que dio pues hace poco, porque yo creo que la leí antes de ayer en El País, que la dio Isabel Allende, y simplemente leer unas líneas. Le preguntan cuáles son hoy los desafíos de las mujeres. Y dice ella, bueno, las mujeres estamos en un momento de riesgo. Hay una vuelta a la extrema derecha, al fascismo, que pone a la mujer en un papel sometido, que quiere a la mujer en la casa. Se está hablando mucho de la mujer tradicional. En Estados Unidos, con el asesinato de Charlie Kirk, hubo una ceremonia en un estadio donde estaba combinada la política con la religión y la gente de rodillas en el suelo con los brazos levantados comparando a Charlie con el profeta, con un mártir, con Cristo. Las mujeres tienen que tener mucho cuidado porque las religiones son todas patriarcales y todas quieren a las mujeres en una posición sometida. Es muy fácil perder los derechos que uno tiene, que uno puede haber adquirido a través de los años de lucha, que una más bien, de las abuelas, de las madres, para poder llegar a tener lo que tenemos, que no es todavía el fin del patriarcado, porque seguimos viviendo en uno, pero podemos perder lo que tenemos. En Estados Unidos, dice, se perdió el derecho al aborto, que era un derecho federal. Ahora están tratando de suprimir los anticonceptivos y se trata de que la mujer esté embarazada, ignorante y en su casa en lo posible. Esto es su idea. Yo creo que esto hay que matizarlo, pero efectivamente hay una idea, bueno, hay dos cosas. Una, que la política está mezclada, nunca ha empleado, bueno, nunca, hacía muchísimos años, muchísimo tiempo que no lo empleaba así, pero hay toda una rama política o línea política que utiliza la religión de una forma muy concreta. Y esa línea política es la ultraderecha. Ella dice, todas las religiones son patriarcales. Bueno, yo creo que cuando las mujeres también se han sentido liberadas por la religión, la religión puede ser algo que libere o que oprima. Vamos a ver cómo tiene que ser y cómo hay que vivirla y cómo hay que tomarla. Pero ciertamente la religión se está utilizando y la están utilizando precisamente las líneas más neoliberales, ultraderechistas, ¿no? con políticas neoliberales en lo económico, etcétera, para organizar la sociedad de una forma muy concreta. Y en esa sociedad la mujer está destinada a tener un papel. Algunas mujeres de esa línea piensan, ¿no? Son correas de transmisión de esa ideología, pero la mujer está ahí sometida al varón y vuelve otra vez a ser la señora de casa que va a dar hijos y que va a cuidar, que va a hacer posible que el varón tenga una vida pública. Ojo, con otras formas como es, bueno, pues ahora las mujeres son muy cuidadas, están muy guapas, muy tal, pero es lo mismo, más de lo mismo porque la función y el papel y el lugar y la identidad que se da a las mujeres es la de siglos atrás. Bueno, en el caso de la religión, y estas políticas utilizan la religión, ¿no? En el caso de Trump, pues casi se pone como un sacerdote, como un papa, pero en el caso, digamos, de un grupo que sea católico, pues puede utilizar la religión de una forma o unas líneas de la religión que les favorezca, una interpretación de la religión que les favorezca. Y siempre van a encontrar unas figuras religiosas que apoyen esa interpretación y son a esas figuras a las que van a apoyar y en las que se van a apoyar. Por ejemplo, claro, todo el complot
porque fue un complot todo contra Francisco, que tampoco es que dijera, pero toda esa oposición que ha tenido por parte de cierta curia y por parte de cierta jerarquía católica, de ciertos obispos y cardenales, que son precisamente aquellos en los que los grupos más ultraliberales y más ultracatólicos se están apoyando o se apoyan. De forma que incluso decían, bueno, pues que había que desobedecer al Papa, a los otros sí, pero a este no había que obedecer, a este había que, etcétera. ¿Por qué? Porque estaba cambiando una línea, y muy poco, pero una línea de vivir la religión, de considerar a la gente, a los bautizados de tal forma que ese esquema, bueno, pues ese esquema que ellos mantenían no era legitimado, sino que era en parte criticado. Por eso digo que y en eso estoy de acuerdo con Isabel Allende, tenemos las mujeres un reto político-social muy grande a la hora de darnos cuenta de lo que está surgiendo en el mundo, de todas estas corrientes ultraliberales, de la ultraderecha, que van a tratar y que están tratando, ya llevan tiempo, de utilizar la religión para justificar sus posturas en general y la imagen que tienen de la mujer y del lugar que debe ocupar y de cómo debe ser una familia, de cómo debe ser una mujer, etcétera, por encima de las mujeres. Insisto, hay mujeres que están de acuerdo, que justifican y que apoyan esta línea. Por eso no todas las mujeres son iguales, no, en el sentido de qué, de posición ideológica. Por el hecho de ser mujer, no voy a estar con ella, tendré que ver qué dice y si estoy de acuerdo en lo que dice. ¿No? Porque hay mujeres que en ese sentido son peligrosas para la salud de otras mujeres. Lo mismo que hay hombres que son peligrosos para la salud de otros hombres y de otras mujeres. ¿No? Bien, entonces vemos aquí que ya tenemos unos retos, porque hay unos problemas políticos sociales, y hay unos problemas teológicos, unos retos teológicos. El reto teológico bueno, de ver cómo pensamos la Iglesia, cómo pensamos la religión, para, de alguna forma, contrarrestar estos peligros y además para proponer, no solamente ser reactivos, sino ser proactivas, ¿no? No solamente defendernos y reaccionar, sino proponer. Esta propuesta es a lo que, bueno, pues me referiré en último lugar. En cuanto claro, en cuanto a ese reto político-social, ¿no? que también influye en la Iglesia en cuanto grupo, en cuanto grupo social, que es el tema del sexo-género, que no acaba, o sea, seguimos a vueltas con el sexo-género, ¿no? Que, como digo, es una batalla de la ultraderecha, pero que exige también, bueno, ver de dónde viene, qué supone y qué se puede hacer y cómo se puede hacer, ¿no? El tema del sexo-género, ya saben, bueno, pues que todos estos grupos, detrás de estas actitudes que hemos visto, de estas posturas, hay esquemas mentales
desde los que esquemas mentales me refiero pues a esos esquemas, esas formas de pensar, ¿no? Que son casi, que están como dadas, ¿no? Pero desde los que se entiende la realidad, se interpreta la realidad. Entonces, detrás de esto hay unos esquemas mentales, como digo, desde los que muchos varones, no todos, gracias a Dios, y algunas mujeres, siguen pensando y siguen entendiendo el mundo y cómo ordenar ese mundo, ¿no? Cómo ordenar el mundo. Desde esos esquemas se piensan también y se piensan las funciones que tiene cada sexo y cómo se relacionan entre ellos. Son esos esquemas los que construyen el cuerpo femenino, el cuerpo sexuado femenino y el cuerpo sexuado masculino como mujer o como varón. Y les atribuye, por el hecho de serlo, por el hecho de tener unos caracteres sexuales femeninos o masculinos, les atribuyen, ¿no? Unos lugares, unas funciones, un comportamiento, unos horizontes vitales, un papel en el mundo y un lugar social en el que desarrollar la existencia. Esto es a lo que comúnmente y clásicamente se ha denominado construcción del género masculino o femenino, ¿no? O esa construcción de sexo-género. No me meto aquí con otras derivaciones que existen hoy del tema del género, transgénero bueno, o un poco la fluidez de género, etcétera. Creo que esos son otros problemas en los que no voy a entrar. Pero lo que digo es que esta construcción de lo que es la mujer normativa y el varón normativo continúa de formas quizá un poco diferentes, a veces pues más atenuadas, pero ciertamente, y lo vemos en estas nuevas corrientes de la ultraderecha, continúa muy claramente y con dureza. ¿Qué es un varón y qué es una mujer? ¿Cuál es el varón normativo y cuál es la mujer normativa? Es decir, cómo se deben comportar unos y cómo se deben comportar otros, ¿no? Se construye esa identidad y el lugar que le corresponde a cada uno. Vale. Entonces, desde esa construcción, esa noción, los cuerpos femeninos, claro, las situaciones que hemos mencionado permiten observar que esas ideas que la sociedad patriarcal tiene del cuerpo femenino y de su función, las convicciones sobre el lugar que debe ocupar, todo ello está decidido por los varones, mejor aún por la sociedad patriarcal, sin concurso de las mismas mujeres, aunque ayudados a veces por algunas de ellas. Entonces, los cuerpos femeninos se convierten en objeto de luchas de poder, de afirmación de ciertas posiciones e ideas, afirmación y dominio masculino y patriarcal que perdura en el tiempo mediante esos esquemas culturales que van conformando la percepción y las actitudes. Y aquí yo a veces me pregunto, me cuestiono, porque antes no se hablaba nada del cuerpo y ahora se habla muchísimo. No se hablaba nada del cuidado y ahora se habla muchísimo como, bueno, pues algo propio de el pensamiento de las mujeres, el pensamiento feminista, y me parece bien. Ahora, hay en algunos casos o en algunos momentos yo digo, no sé si no estamos haciendo el juego.
centrándonos tantísimo en el cuerpo, porque lo que se está consiguiendo es volver otra vez a que la mujer sea considerada solamente en función del cuerpo o en función de los sentimientos o en función del cuidado. Es decir, hemos intentado que esos aspectos que por cultura y por historia se nos habían dado o se nos habían hecho casi propios, hemos intentado proponerlos como valores. Y está bien. Pero en algunas ocasiones se vuelven contra nosotros porque otra vez nos meten en esa cárcel. Esto es como cuando en el siglo XIX las mujeres histéricas, ¿no?, que se las llamaba, protestaban por el papel que la sociedad victoriana les daba y usaban el cuerpo, con lo cual era como un círculo vicioso. No lo sé, lo dejo ahí porque esto es algo que yo a veces me cuestiono, ¿no? Pero ciertamente los cuerpos femeninos, los cuerpos físicos, los cuerpos de las mujeres que se toman como un territorio. ¿Y por qué se toman como un territorio? Porque de alguna forma se construyen culturalmente, se les da significados culturales, ¿no? Por eso, junto al cuerpo físico está el cuerpo social, que se llama, que es lo que la sociedad construye a partir de ese cuerpo sexuado, es decir, de los significados que se le dan, esas ideas, esos esquemas culturales que guían la comprensión de lo que es la mujer, ¿no? Y que, bueno, pues lleva a ideas o a patrones de comportamiento como la mujer es propiedad del varón, la sexualidad femenina es propiedad del varón, la finalidad de las mujeres es dar hijos legítimos al linaje, la mujer es inferior al varón, las mujeres tienen una mente débil, casquivana, son irracionales, el ámbito propio es la casa, y la cría de los hijos, y esto hace que, bueno, pues de todo ello haya como una perpetua situación de minoría de edad que se necesite como representación. Esto era en los tiempos antiguos y hasta qué punto no sigue siendo actualmente, ¿no? De formas más sutiles, pero sigue dándose. Entonces, estos esquemas con los que se interpretaba el mundo y se trataba a las mujeres, a los cuerpos físicos de las mujeres, en muchas partes del mundo siguen vigentes. En otros han variado un poco, ¿no? Pero ahí siguen y se transmiten, como digo, de mil maneras. Muchas veces nosotras mismas, pero otras veces, como digo, ahora que estamos en los mass media, bueno, pues youtubers que dicen, los que han estudiado esto, que hay un machismo en muchísimos youtubers increíble, los famosos, las famosas, los futbolistas, es decir, toda esa gente que tiene un gran poder de convocatoria, de pantalla, ¿eh? Pues son muy importantes a la hora de transmitir estos valores, estos esquemas. Y, digamos, una forma es cómo se trata a la mujer, otra es cómo la sociedad de alguna forma convierte o tiene unos ciertos esquemas y determina el lugar de las mujeres, y otra es el cuerpo ideológico, ¿no? La ideología que hay para justificar esto. Si se dan cuenta, he utilizado el esquema de Mary Douglas, en el que ella utiliza cuerpo físico, cuerpo social, cuerpo ideológico. Cuerpo físico, el cuerpo social, de alguna forma,
influye en el cuerpo físico, tal como veamos que se trate al cuerpo físico, es el cuerpo social. Cuando una sociedad es más autoritaria, trata de una forma muy concreta y de opresión y subordinación a las mujeres. Cuando un grupo social o una sociedad es más democrática, es más abierta, es más igualitaria, las mujeres, los cuerpos de las mujeres están mejor, digamos, tienen un tratamiento diferente, más autónomo, más igualitario, etc. Y luego el cuerpo ideológico es cómo se justifica esto. Esto nos sirve también muy bien, no solo para la sociedad, sino para la Iglesia. Un cuerpo social autoritario es el ejército. Un cuerpo social bastante, antes era autoritario, era la familia. Ahora normalmente es menos. Un cuerpo bastante jerárquico es la Iglesia. Entonces, cuanto más jerárquico y autoritario sea el cuerpo social, el grupo, va a tratar de una forma más opresiva a los cuerpos de las mujeres, a las personas y sobre todo a las mujeres. Entonces, esto es bueno darse cuenta para poder analizar ciertas situaciones y poder argumentar y poder decir. Entonces, el cuerpo, digamos, ideológico que justifica esa forma de organizar el grupo y de tratar a los que forman parte del grupo, en este caso las mujeres, ese cuerpo ideológico puede ser de diferentes tipos. Puede ser una filosofía, filosófico, puede ser religioso. En el caso de las justificaciones, o puede ser científico también, las justificaciones pueden ser científicas, ¿no? En el caso de lo religioso es muy grave, es muy peligroso porque lo religioso tiene mucha fuerza personal, mucha fuerza interior. Se pone a Dios como garante de esa forma de organizar la sociedad, de organizar el grupo y de tratar a las mujeres. Es Dios el garante. Habrá que ver si es verdad que es Dios el garante, quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo y qué razones está dando. Y esto es un reto de las mujeres, cuestionarnos. Entonces, decía que en ese cuerpo ideológico, esas razones podían ser, bueno, pues la ciencia muchas veces se ha inventado teorías de por qué las mujeres tenían que estar sometidas, porque tenían una inteligencia pues menor, pues porque eran, en la antigüedad decían, no eran más la mujer era más fría y entonces era menos perfecta, etcétera, ¿no? O, claro, en el siglo XX y muchos médicos también, pues, por ejemplo, un médico, es que esto me hizo mucha gracia, que era presidente de la Asociación Médica Británica, principios del siglo XX. Decía, sobreeducar a las mujeres puede hacer que desarrollen la patología de la anorexia escolástica, que podría llevarlas a la inmoralidad, al desequilibrio, a la asexualidad. Fíjense, está un médico dando esas razones médicas de por qué a las mujeres no había que educarlas mucho. Hoy a veces, y igual lo han escuchado, se habla de que las mujeres son no sé cómo porque el cerebro femenino tiene características propias, es más pequeño, etc. Aparte de no ser cierto, según estudios rigurosos y serios, la diferencia de cerebro no debería significar inferioridad, porque entonces, como decía alguien, el elefante sería el rey de la creación.
por el tamaño de su cerebro. ¿Mm? Entonces, tenemos ahí pues cómo es un reto desmontar, primero darnos cuenta de todas estas justificaciones y después resistirlas y en lo posible desmontarlas, ¿no? A lo largo de la historia las mujeres han luchado contra esto. Ahora, hemos perdido nuestra historia, no somos conscientes de todo lo que se ha dicho, que no es algo de antes de ayer, que viene desde hace muchos siglos, que la mujer está diciendo, está argumentando contra estos argumentos, ¿no? De que la mujer es inferior y de las razones que se dan. Creo que probablemente me lo hayan escuchado porque es algo que he repetido, pero es que es importante, ¿no? La querelle de femme, que es una discusión, un debate que duró, bueno, desde el siglo XIV al XVIII y que giraba en torno a la capacidad intelectual de las mujeres y a su derecho a ir a la universidad. El siglo XIV, XV. En España, las mujeres no han podido estudiar teología hasta después del concilio, 1968, y a la universidad no antes, pero no mucho antes. Es decir, entonces, desde ese siglo hay mujeres que están discutiendo, y hombres también, algunos de ellos, que están rebatiendo las razones que se daban para negar la igual capacidad intelectual de las mujeres. Y una de ellas, bueno, pues fue, como saben, Cristina de Pizarro, ¿no? No me voy a extender en esto. Sí. Lo que sí me gustaría es leer una cita de Cristina en La ciudad de las damas, porque me parece muy interesante. Dice, ella en esa es unas mujeres están haciendo una ciudad para las mujeres para que puedan desarrollarse y estar a salvo. Y entonces hay damas que ella pone, curiosamente pone la dama razón, la dama... y la dama razón dice, nadie podrá sostener lo contrario, que si la costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con método, como se hace con los niños, ellas aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas de todas las artes y todas las ciencias, tan bien como ellos. Y sigue razonando, ¿por qué crees que las mujeres saben menos? Es sin duda porque no tienen, como los hombres, la experiencia de tantas cosas distintas, sino que se limitan a los cuidados del hogar y se quedan en casa, mientras no hay nada tan instructivo para un ser dotado de razón como ejercitarse y experimentar con cosas variadas. Y termina afirmando, la falta de estudio lo explica todo, lo que no excluye que en los hombres como en las mujeres algunos individuos sean más inteligentes que otros. Dense cuenta que lo que está diciendo es que si las mujeres no se relacionan, están en casa, tienen un ámbito de intereses muy reducido y un círculo de socialización casi inexistente, pues como todo el mundo, no pueden ir más allá. Entonces dicen, no, las razones son otras. Y va pues dando las razones. Pero hoy sigue esa batalla por imponer ciertos esquemas de género de lo que debe ser la mujer, los objetivos, los fines, los lugares, los horizontes. Hay una ofensiva, yo creo que una ofensiva global muy agresiva de la ultraderecha, que se empecina, y esto también en la parte de la Iglesia, en hablar de que las mujeres bueno, hablan de lo que ellos llaman la batalla cultural, ¿no? De forma estigmatizante, hablan de la ideología de género. Es decir, que lo que defienden las mujeres feministas y otras
sería una ideología de género. Pero lo que ellos defienden, y digo ellos porque son casi todos varones, eso no es ideología. Es decir, es algo que es atemporal, bueno, no tienen en cuenta el tiempo, la historia, universalizan, generalizan, pero eso no es ideología. Y eso se ha ido metiendo, y se ha ido metiendo en la iglesia también. Y esto es lo grave. Y comienza con la discusión sobre el nombre, ¿no? Ellos, por ejemplo, aquí en España, Vox se niega a hablar de violencia de género. Para ellos es violencia intrafamiliar. Y se niegan y hablan, han emprendido una cruzada con este nombre contra lo que denominan ideología promovida y mantenida por las mujeres a los que ellos llaman feminazis. Feminazis. ¿Eh? Bien, y lo mismo, digo que ellos usan como legitimaciones la naturaleza, la tradición y Dios. Porque se supone que por naturaleza la mujer está dotada para atender la casa, para ser más cariñosa, para etcétera. La tradición siempre ha sido así y en todos los lugares es así. Se ve que su horizonte es bastante pequeño y, bueno, Dios. Y esto es lo que a nosotras como mujeres creyentes y como teólogas, pues nos toca más de cerca y constituye un reto pues teológico, ¿no? Porque, claro, nos encontramos que desde la antigüedad y en todas las religiones se ha apelado a la voluntad de Dios, pero esa voluntad de Dios ha estado interpretada por los varones. Primero, apelar a la voluntad de Dios, como si Dios tuviera una voluntad determinada ya desde siempre y por siempre para cada persona, ¿no? Que llega hasta el extremo de decir tú tienes que hacer esto en este momento, lo cual es teológicamente un sinsentido. Pero se habla de la voluntad de Dios. Una voluntad interpretada siempre por los varones, como razón legitimadora del lugar subordinado, del papel, la identidad y el trato que se da a las mujeres en cuanto mujeres, en función de su cuerpo y de su sexo femenino. Es decir, que se trata del uso de la voluntad divina para justificar lo que se denomina la construcción de género. Es un uso del nombre de Dios tomado en vano, es una blasfemia. Porque tenemos que darnos cuenta de que la voluntad de Dios, Dios no tiene una voluntad que vaya a contra de la nuestra. Es decir, Dios tiene una voluntad de bien para la humanidad, una voluntad de bien para cada persona. Pero interpretar o concretar cuál es ese bien en ese momento depende de las circunstancias, depende de la historia, depende de la persona. Es decir, que esa voluntad de bien no está dada de una vez para siempre, sino que realmente es la que hay que buscar. ¿Cómo se realiza ese bien de las personas? ¿Cuál es ese bien en esa circunstancia? Para Margarita, para Diana, para Socorro, para Mercedes. Perdonen, es que las veo así y he leído. ¿Eh?
¿Cuál es ese bien en ese momento? Eso no está el bien dado de una vez, independientemente de lo que tú quieres, porque la persona también es libre. Entonces, ya con ese concepto de la voluntad de Dios hay que tener mucho cuidado. Y luego, por otra parte, bueno, pues hay que ver, hay que tener muy en cuenta para las personas que somos cristianas, es que hay que ir a la crítica que supone Jesús para la construcción patriarcal de la sociedad y en concreto del cuerpo y de la identidad femenina. Es decir, ¿qué dice la buena noticia? Volver un poco al origen, no para repetir, sino para ver qué luz nos arroja, ¿eh? Y para ver cómo ilumina y a veces critica las interpretaciones que se han hecho de esa voluntad de bien de Dios. Y ahí, claro, tenemos una clave muy importante porque si leemos claro, hay que leer el Evangelio de una forma crítica, nunca literalista, siempre teniendo en cuenta el contexto, haciendo la hermenéutica, etcétera, ¿no? Pero ahí tenemos unas claves muy importantes porque ciertamente podemos decir que la visión que tenía Jesús de la voluntad de bien de Dios era liberadora y en ningún caso se puede justificar en ella esa construcción de sexo-género, es decir, del lugar de la mujer sometida a esos esquemas patriarcales. No nos da tiempo, pero bueno, hay textos que son muy interesantes, ¿no? Pues como el de la mujer encorvada, como el de la adúltera, el de el divorcio, el repudio, eso es en cuanto están mujeres, pero todo el Evangelio en general, ciertamente se puede decir que Jesús no justifica ese orden patriarcal. ¿Mm? Así que ahí tenemos una clave muy importante para poder desarrollar y que debemos desarrollar. Y bueno, iba a hablar, otro era de la distribución del poder, porque es algo que el poder, hablar de poder en la Iglesia es un tema tabú, ¿no? Pero ciertamente hay que darse cuenta que el poder existe, lo nombres o no, quieras o no. Y el poder en sí no es ni bueno ni malo, depende de cómo se use. Todos tenemos un cierto poder. Un padre y una madre tienen un cierto poder sobre los hijos, los maestros y las maestras tienen un cierto poder sobre los alumnos. Es decir, que el poder es la posibilidad de hacer algo, de diseñar una política, etcétera. Entonces, el tema del poder depende cómo se use. Es verdad que el Evangelio dice que pone el servicio, ¿no? Y no el poder. Efectivamente, los señores de la tierra os dominan, eso es un uso del poder muy concreto, pero vosotros no sea así, el que quiera ser el primero que sea el servidor de todos. Es decir, que lo que se está diciendo ahí es una forma de utilizar ese poder. Cuando en la iglesia se habla y se dice a las mujeres, no, vosotros lo que queréis es el poder. Bueno, sí, y lo mismo que vosotros, pero lo queremos igual que vosotros para servir. Claro. Es decir, no es el poder por el poder, es la posibilidad
de ordenar la Iglesia, la vida de la comunidad de una forma concreta. Entonces, claro, fíjese, hay un documento que es de la interpretación de la Biblia en la Iglesia y uno de los apartados trata del acercamiento feminista. Entonces, se dice así en el último párrafo, ¿no? Dedicado al acercamiento feminista. Se dice lo que es y luego se pone una nota, es una observación, que es la única del documento, que tiene bastantes páginas. Y dice, claro, es lo que se hace una observación en lo que se dice al acercamiento feminista es tan grave que tienen que poner una nota, ¿no? Lo que se dice en el párrafo es: la exégesis feminista suscita frecuentemente cuestiones de poder en la Iglesia, que son, como se sabe, objeto de discusión y aún de confrontación. En ese campo, la exégesis feminista no podría ser útil a la Iglesia, sino en la medida en que no caiga en las trampas que denuncia y no pierda de vista la enseñanza evangélica sobre el poder como servicio, enseñanza de Jesús a todos sus discípulos, hombres y mujeres. Este matización que se hace, que es realmente denigrante, pues exigió que, como requisito imprescindible por algunos miembros de la comisión, que se pusiera a pie de nota los resultados de la votación, para dejar constancia que no todos los redactores estaban de acuerdo con el párrafo, ni con que se incluyera en el documento. Había 19 votos. Entonces, 4 eran contrarios a la inclusión, 4 se abstuvieron y 11 eran favorables a que se incluyeran. Entonces, digo que aquí el tema del poder es un tema tabú, pero es un tema importante que hay que abordar, porque porque va a salir en el tema de los ministerios, etcétera. Cuando se dice que un ministerio, como dice la palabra, es para servir, ¿no? Y se habla del servicio del ministerio como servicio, etcétera. Sí, es cierto en teoría, pero muchas veces en la práctica, y esto lo dicen a veces algunos de los mismos ministros, en la práctica el lenguaje es de servicio, pero la práctica es de poder. Y no pueden hablar de que las mujeres queremos el poder y que por eso estamos diciendo y que no sé si es porque se lo vamos a quitar o qué, cuando ha habido esa confrontación con el Papa Francisco y esas luchas de poder que hemos visto. Entonces, será mejor asumir que existe el poder, que se puede utilizar de una o de otra forma. Me dicen que vuelva a dar la cita de la exégesis feminista. Está en el documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia, que es interpretación de la Biblia en la Iglesia, en el apartado de la teología feminista. Por lo tanto, digo que es mejor asumir el tema del poder, ¿no? El poder muchas veces se necesita, ¿no? Para que la autoridad, el poder necesita la autoridad para no ser opresor e ilegítimo, y la autoridad necesita el poder para no quedar estéril, para poder cambiar las situaciones, para poder hacer algo. No. Todo el mundo entiende que cuando alguien tiene un puesto de responsabilidad, tiene poder, se entiende que es para hacer el bien al grupo. ¿Por qué en el caso de las mujeres que quieren llegar a ese puesto de responsabilidad se va a pensar que es porque quieren el poder?
Pues lo mismo que un varón. ¿Mm? Se pretende llegar a un puesto de responsabilidad para, bueno, transformar algo, para hacer algo, para proponer algo, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del poder, que no puedo desarrollar, pero es muy importante, porque existe tanto en la sociedad como en la Iglesia, bueno, ese peligro de pensar que las mujeres pues no son las destinatarias, no deben tener poder, ¿no? Y esto que va cambiando en la sociedad civil poco a poco, pues en la sociedad, en la Iglesia todavía es algo muy, muy discutido y muy difícil de mover. Bien, ¿qué podemos hacer? Y con esto voy a cambiar, voy a cambiar de tercio y a ir acabando. Claro, el tema es que, ¿qué hacer con todo esto, con estos retos, ¿no? Es muy importante el lugar desde el que nos situamos para analizar, para ver, para observar, porque desde ese lugar, desde el lugar en el que estamos, interpretamos y ordenamos tanto el espacio físico como el espacio social. No es lo mismo estar en un lugar, estar en el margen, que estar en el centro. No es lo mismo mirar desde los márgenes que mirar desde el centro hegemónico, ¿no? Entonces, esto es muy importante, de tal forma que, bueno, no me da tiempo a hablar del tema de todo lo que se ha estudiado, los lugares, pero diré cómo el lugar, ¿no? Un lugar es algo construido porque le damos unos significados, ¿de acuerdo? Y decimos que en ese lugar se hace X tal cosa o se hace otra cosa. Nos comportamos de una forma o nos comportamos de otra. Imagínense una escuela, imagínense un restaurante, imagínense una casa. El espacio físico puede ser el mismo, ¿eh? Lo hemos decorado de forma diferente, lo hemos ordenado de forma diferente y entonces hemos construido lugares diferentes. Una escuela, un restaurante, una cocina o una sala de estar. Dentro de la casa también hay diferentes construcciones de las habitaciones. Entonces, en cada uno de estos lugares hacemos diferentes cosas, diferentes actividades, hay diferentes prácticas, tenemos diferentes relaciones entre los que nos movemos en el lugar, tenemos diferentes identidades, ¿no? No es lo mismo la identidad de ser profesor, profesora o ser el cocinero o ser la madre o el padre, no es lo mismo. Hay diferentes relaciones en ese lugar que está construido. Por eso los lugares, digo, son importantes, cómo construyamos los lugares. Ahora imagínense que construimos una clase de una forma o de otra. Construimos un aula al estilo tradicional, de las mesas unas detrás de otras, o tipo Montessori. Pues es diferente. Las prácticas que se dan son diferentes, también las relaciones que se establecen, etc. Bueno, pues imaginemos la iglesia, cómo construimos la iglesia, cómo ordenamos un lugar, por ejemplo, una capilla, de una forma o de otra, permitirá unas ciertas relaciones u otras. Ahora imaginemos el espacio social de lo que es la iglesia, cómo lo construimos, porque los espacios sociales también se construyen, dándoles significados. Entonces, construir o pensar una iglesia
desde una perspectiva o desde otra, es decir, hacer la Iglesia institución como un lugar u otro, construirla de una forma o de otra, lo que nos va a permitir es ser bautizados o no. Es decir, me explico. Les voy a poner un ejemplo más claro. Antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia se pensaba como, es una forma de ordenarla, sociedad perfecta y desigual. Había los que estaban, los que mandaban, los que obedecían, los que enseñaban, los que aprendían. Escuela, iglesia docente, discente. Esto algunas seguro que les suena. Vale. Después en el Concilio Vaticano II se empieza a hablar de pueblo de Dios y ahora últimamente se está hablando de iglesia sinodal. ¿Es lo mismo? No. ¿Por qué? Porque la ordenación que se hace, el lugar que cada uno ocupa, la consideración que se tiene, es decir, la identidad que se da a cada uno de los creyentes es muy diferente. Muy diferente. De ser siervo a ser bautizado con los mismos derechos, con la misma dignidad. De ser mandado y de ser plebe a ser bautizado con la misma dignidad. Y bautizada también. Lo que pasa es que ¿cuál es el problema? Que no se han sacado las consecuencias de la asunción de ese nuevo, digamos, modelo que empezó con el Vaticano II, ¿no? Porque, bueno, hubo una interpretación involucionista que duró todo pues 35 años ha durado, es decir, la minoría eclesial de la que Juan Pablo II era parte, aunque perdió en el concilio, digamos, consiguió por otros métodos pues hacerse con la interpretación involucionista del concilio y pararlo. Entonces no se han sacado todas las consecuencias. Y se empezó a sacar, por eso en los años 70 y pico, 80 y tantos, tienen montones de artículos y de libros muy abiertos, muy progresistas, que en los años 90, 90 y pico van cerrándose. ¿Por qué? Porque además de la interpretación involucionista, hubo castigos, hubo condenas, hubo quitar la cátedra a un montón de gente, censurarles, etc. Entonces, digamos, pensar la iglesia de una forma o pensar de otra. La iglesia sinodal es caminar juntos. Entonces, hay que sacar todas las consecuencias de este nuevo lugar, desde el que pensar. Por eso a veces yo le he llamado tercer lugar, un lugar imaginado, un lugar desde el que se puede criticar las legitimaciones habituales que se dan a la ordenación del lugar que se hace habitualmente. Habitualmente la Iglesia ha estado, como digo, ordenada pues muy jerárquicamente, se han dado unas legitimaciones, que es una teología concreta. Dios es un Dios supremo, un Dios que es casi como el monarca absoluto y después están todos los demás, etc. Una teología muy concreta, pero desde el Vaticano II y desde la Iglesia sinodal, que intenta recogerlo y profundizarlo, o debería, se critica esa legitimación, ese tipo de Dios, y con ello se deslegitima la ordenación que se había hecho de la Iglesia. Y ahí las mujeres tenemos que exigir que se saquen las consecuencias. Porque las consecuencias de asumir el nuevo paradigma y el nuevo modelo es que las mujeres tenemos igual dignidad por el bautismo.
tenemos iguales capacidades y distintas, lo mismo que los varones tienen entre sí distintas capacidades. Y que ya no es tanto el binomio clero-laicos que debería replantearse y desaparecer, porque proviene de otro momento, de otra forma de ordenar la Iglesia. El ordenamiento de la Iglesia, la configuración de la Iglesia debería ser comunidad, ministerios. Es decir, los ministerios son los dones que el Espíritu Santo da a la Iglesia para su funcionamiento, para su vida, y son gratuitos, no son distintos o no están distinguidos por sexo. Por lo tanto, desde ese paradigma, desde ese modelo de Iglesia, las mujeres pueden estar en todos los ministerios, lo mismo que los varones, porque tienen la misma dignidad bautismal, que es lo que fundamenta la pertenencia a la Iglesia. Y con esto termino. Es decir, no se han sacado las consecuencias del Vaticano II y esperemos que no se vuelva a cortar el desarrollo de lo que puede posibilitar. Hay que empujar el tema de la Iglesia sinodal. Pues con esto lo dejo aquí y podemos comentar. Muchas gracias, Carmen, por tan buenísima exposición en la cual nos has lanzado retos como mujeres a las que estamos aquí. Nos has hecho conscientes de muchos retos que quizás en la apariencia algunas no son capaces de detectar porque en su país, en fin, se está más avanzado. Pero realmente, si miramos a fondo, es un panorama mundial que nos está llegando de distintas maneras a todas. Muy bien, Carmen, pues te damos las gracias. Gracias a todas ustedes por su participación. Las esperamos pues dentro de un mes, a finales del mes de octubre, con nuestra charla sobre teologías feministas musulmanas que nos compartirá Juan José Tamayo. Entonces, muchas gracias a todas, muchas gracias a ti, Carmen, de nuevo. Un abrazo. Gracias a vosotras, gracias Carmiña, un placer haber compartido este ratito y estas reflexiones que también ustedes han aportado. Que tengan buen día y buen fin de semana.